días, Iglesia de Cristo. Los saludo con la paz del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bienvenidos a Monte San, una iglesia bíblica la cual se preocupa en la calidad del mensaje. Amén. Así que rápidamente vamos a este tema precioso llamado Rumbo hacia una iglesia gloriosa y feliz. ¿Qué parte sería? Las 5. Escuche, todas están buenas, están muy buenas. Estamos ampliando el conocimiento y esto nos está trayendo paz y madurez. ¿Amén? Bien, así que hermanos, estábamos estudiando acerca de las flaquezas, ¿no? Lo cual el mundo lo ve como pérdida de tiempo. No puede ser, como un Dios es tan así, tan débil. Y vemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. Es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando ¿qué le pasó en la carita al apóstol Pablo? A ver. El aguijón en la carne. Dice que venía un espíritu, le abofeteaba, otros dicen una enfermedad. No sabemos, pero era una debilidad. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi poder se perfecciona. Eso es flaqueza. Bien, vamos al texto bíblico que vamos a estudiar el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, dice así en adelante. Mirad, pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Entendió algo? ¿Sí? Bueno, como somos una iglesia bíblica, tengo que facilitarle el entendimiento, así que vamos con una versión más actualizada. ¿Me acompaña? Bien, vamos ahora. ¿Lo leemos todos? 1, 2 y 3. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Recuerden eso. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son, ¿qué cosa? Ahora ya sabe. Y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que creen ser sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Den un fuerte aplauso a su Señor. Bien, hermanos, Dios no escogió mostrar su poder en la flaqueza del mensaje, sino también en la flaqueza de quien recibe el mensaje. Por eso los versículos 26 y 27 describen los creyentes en Corinto, queridos hermanos, ¿sí? No había evidencias de sabiduría ni de poder entre la gente convertida allí, sino más bien al contrario. Por eso acá son términos fuertes los que Pablo usa en el versículo 27, ¿sí? Que nos dicen tontos, ¿no? Son palabras muy fuertes, ¿sí? Muy chocantes, poca importancia, ¿no? Hermanos, por eso, en otras palabras, débil, ignóbil, despreciada del mundo, ¿no? Bien, ahora hermanos, hay 3 palabras claves aquí que vamos a denotar. ¿Cuáles son? Justificación, santificación y bien. Esta clase de gente, hermanos, que había ahí, obviamente en ellos había actuado el poder de Dios, ¿sí? No era un convencimiento humano, sino era el poder del Señor. Por eso la estrategia divina no cambió. Dios sigue escogiendo lo que para el mundo no es, para deshacer lo que tiene pretensión de ser algo. ¿Bien? En los versículos que siguen, hermano, el apóstol explica que Dios quiso lo que hace para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Por eso todo el crédito de la salvación
es perteneciente únicamente al Señor del cielo, por Él y solo para Él. Amén. Esto es Cristo Jesús, por supuesto. Por eso Él es para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, Cristo, hermanos, es nuestra justificación porque por Él fuimos puestos en armonía con el Señor del cielo, ¿sí? Esto ya aconteció en el pasado porque además Cristo, hermano, siempre se preocupó por la humanidad. Por eso el amor, que a ver, Juan 3:16, de memoria ya, vamos. De tal manera que envió ¿a quién? Ah, bien. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así me gusta. Vamos bien. Bueno, Cristo además es nuestra santificación, que es el proceso que transcurre en el presente y por lo tanto, cuando vamos a llegar allá al cielo, vamos a ser como Él. No en su divinidad, sino en su carácter. Bien, ya lo hemos estudiado muchas veces eso, ¿sí? Y en tercer lugar, es nuestra, digan todos, redención. Así que, hermanos, el contexto indica que se refiere a la redención de nuestros cuerpos y por eso hace referencia indirecta a la gloria futura, porque allá vamos a tener otro cuerpo, ¿bien? Que se conoce como el cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo totalmente diferente, inmortal. Así que estas tres realidades son evidencia del poder de Dios en nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, en otras palabras, Cristo es la demostración del poder de Dios y en estos tres hechos que se cumplen respectivamente en el pasado, en el presente y próximamente en el futuro. Amén. Y en ningún sentido podemos atribuir estas realidades a algún mérito nuestro, por supuesto. Todo se debe a la gracia de Dios a través de Cristo en esa cruz que la semana pasada hemos estudiado, ¿no? Así que el primer capítulo de esta carta, hermanos, de Pablo culmina en el versículo 31 y dice así. A ver, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, ¿gloríese en quién? Bien. Hermanos, acá el apóstol Pablo está citando al Jeremías, ¿sí? El profeta Jeremías. Aunque la referencia de Pablo no es completa, vamos a leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Miren, Jeremías, esto es un resumen, pero Jeremías es un poquito más extenso, así que vale la pena leerlo. Vamos a ver, Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice así. Así dijo Jehová, esto es palabra para usted, ¿sí? Esto es palabra para usted, tómelo por favor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. A ver, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Jehová. Así que, hermano, bueno, eso quería decir el apóstol Pablo, ¿sí? La mayoría de los convertidos de Corinto pertenecía, hermano, quizás a los niveles más bajos de la sociedad en ese momento. Aunque había excepciones, por supuesto, no había entre ellos quizás personas de mucha influencia, tampoco eran aristócratas ni intelectuales, ¿no? Más bien, los que aceptaban el Evangelio eran en su mayoría incultos, pobres, enfermos, los socialmente excluidos y obviamente en su mayoría los esclavos, ¿sí? El hecho de que el Evangelio había llegado a ellos para salvarlos y transformarlos fue otra evidencia de que Pablo usó para mostrar que el poder de Dios se manifiesta en la flaqueza humana. ¿Bien? Todos nosotros acá, como digo, siempre venimos de vidas duras, ¿sí o no? Nuestra familia nunca fue perfecta, muchos vienen de la pobreza, han experimentado en su niñez situaciones muy duras, otros padres con vicios, otros mamá soltera, otros ¿no? divorcios, o sea, venimos de una sociedad muy, muy afectada por el pecado, ¿sí? Pero de allí nos sacó el Señor y nosotros estamos cambiando y rompiendo ese patrón, ¿sí o no? Amén. Por eso compórtese como la palabra de Dios dice, ame a su prójimo como Dios te amó y va a ver cómo la cosa cambia. Yo quiero que sus familias en el futuro sean diferentes. En serio, sean bendecidas. Pero necesitan entender a Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿a quién predicamos?
¿A quién predica la iglesia? Ya, pregunta, responda. ¿Bien? Nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, ¿sí? Grábese de memoria eso. ¿A quién va a predicar? De Jesucristo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a la situación de hoy? Hermanos, miren, usted, aunque sepa mucho, no es nada. Tenga ese pensamiento, ¿sí? Aunque sepamos mucho, no somos nada. Tenemos que ser instrumentos, meros instrumentos del Señor. ¿Ven? Mientras más débil, más fuerte soy. Así es, ¿sí? Hermanos, el apóstol no afirma en ningún momento que Dios nunca salva, ojo esto también, a personas inteligentes, ricas o influyentes. Porque Pablo, antes, ¿cómo se llamaba? Saulo de... Bien, era una persona instruida y muy sabia, ¿sí o no? Y tenía una buena posición social. Tenía un acomodo político, decirlo así, y obviamente tenía buenos contactos muy influyentes, ¿no? Pero él dijo todo lo estimado por... ¿cómo saben los textos? Qué bueno, así me gusta, sí. Bueno, en Corinto, hermanos, se habían convertido, por ejemplo, Crispo, ¿se acuerda? Crispo, que era el regidor y jefe de la sinagoga local, el cual invitaba en las tardes a Pablo a enseñar, a disertar, porque tenía el salón vacío, así que ahí Pablo se dedicaba y se convierte el judío, ¿no? Un señor muy posicionado, muy letrado y bueno, termina siendo cristiano, ¿sí? Así que uno de los mencionados también en el último capítulo es Gallo, ¿se acuerda? ¿Sí? Gallo, que era un hombre tan rico que podría haber ofrecido hospitalidad a toda la comuna cristiana en Corinto. Manejaba mucho, pero eso sería para otro estudio. Aparece varias veces y siempre termina ayudando económicamente a Pablo, las iglesias. Era un señor muy, ¿no? Como dicen por ahí, hacendado, dice, ¿no? Bien. Otros de ellos era también don Erasto, ¿sí? Que era encargado de las obras públicas de la ciudad. Así que imagínense lo que manejaba, ¿no? Hermanos, bueno, estos ejemplos son importantes para que hagamos una correcta aplicación de las enseñanzas del apóstol, ¿sí? Entonces, el evangelio es para toda criatura. ¿Para quiénes son? La Biblia lo dice. ¿Amén? Ahora, hermanos, una de las cosas que tenemos que arreglar o perfeccionar o nivelar, ¿sí? Es el tema del evangelismo. Por ejemplo, la iglesia tradicional hace muchos años, no digo que está mal, ojo, pero tenemos que mejorar, ¿no? Era que vamos a hacer una campaña evangelística, que está bueno, está bueno. Todavía Dios no nos dijo a nosotros que hagamos eso, pero bueno, si uno dice, vamos, no hay problema, ¿sí? Pero por ahora Dios me mandó la orden de predicarles, nada más, ¿sí? Enseñarles. Esa es la orden primaria ahora. Ahora, una iglesia tradicional, vamos a hacer campaña evangelística. ¿A dónde van? A ver, ¿qué lugares irían? Vamos, tradicionalmente. Al barrio más pobre, ¿sí o no? A la villa, una plaza. ¿Y quiénes se acercan ahí? Los necesitados, dice, ¿no? Bueno, está bien, no está mal. Pero ¿cuándo se dijo vamos a Tres Cerritos? O vamos a San Lorenzo. No sé si se animaron por ahí, pero yo creo que ellos también necesitan. ¿Amén? Ahora vamos a San Lorenzo Chico. ¿Me entiende? ¿Esa gente no necesita de Cristo también? Bueno, por favor, ricos y humildes tienen que ser igualmente predicados. ¿Amén? Entonces, hermano, ellos también necesitan el regalo de la salvación. Hay mucha gente de ahí en buena posición, por eso, gracias a Dios, los jóvenes acá van a estudiar, se van a capacitar para entrar en esos lugares, porque ustedes son apóstolos, son enviados a entregar el evangelio, porque el pastor no llega ahí porque está en otra cosa, no digo que no pueda, pero estoy en otras cosas acá, pero ustedes son los enviados a esos lugares y tienen que traer aquí abogados, funcionarios, jueces, gente de renombre que sabe mucho, intelectualmente hablando, ¿bien? Hermano, y eso es como que no lo hacen mucho, ¿amén? Hay que tener cuidado, por favor, así que perfeccione su evangelio porque es para toda criatura. Dale un fuerte aplauso a su Señor. Bien, así que por favor, evangelicen a esos universitarios, ¿sí? Evangelicen a esos patrones ricos, evangelicen a esos clientes que cada fin de semana se va a Europa, Miami, va y vuelve, ¿sí? Evangelícenlos, hermanos.
Hermano, miren, por favor, la comunidad de los ricos también los necesitan. Así que prepárense para toda buena obra. Bien, Dios va a poner el momento exacto, el lugar exacto, ¿sí? Ahora, lo que Pablo declara es que el poder de Dios solo produce salvación en los débiles, que es otra cosa. El débil, a ver, yo he conocido gente humilde pero soberbia. Pero miren, una vez estábamos en una iglesia, yo no era pastor todavía, y yo servía ahí y ayudaba, ¿no? Trabajaba bien y ayudaba a la iglesia, siempre fui yo así. Entonces ingresó un hombre muy humilde que estaba durmiendo con una carpa por allá en una cancha, vamos a decir una carpita así de plástico, ¿no? Porque no tenía lugar. Entonces tenía los zapatitos rotos, bueno, usted muy humilde, y entró a la iglesia y obviamente nosotros nos movemos a caridad, usted ya sabe, tenemos misericordia. En ese momento yo me dejaba llevar mucho por las emociones. Entonces le servimos su sopita, le traemos un cafecito, le brindamos, ¿no? Porque da lástima, entre comillas, ¿no? Y hasta que, bueno, la pastora dijo, bueno, le regalemos una ropita y le regalé una campera, ¿no? Y le pusimos su camperita y él se levantó y se enojó. ¿Qué creen que soy, un pobre tirado yo? Si yo puedo solo. Yo no vine a buscar caridad. Y se levantó y se enojó con la iglesia, hermano. O sea, la condición social no quita el orgullo, nada que ver. Hay personas ricas que he conocido que son muy humildes de corazón. En serio, hay un señor de 70 años, francés, dueño de casi todas las fincas allá en Rosario, por allá, y él me llamó un día y me dijo que los cumpla feliz, me cantó mi feliz cumpleaños. Yo estoy ninguno. Un rico millonario. Hermano, y yo me quedé asombrado porque un día él tenía problemas en el corazón, hemos orado y Dios hizo un milagro. Le sanó el corazón. Un señor de 70 años y bien humilde. Él me dijo, yo una vez, mire, y eso que no soy creyente, bueno, quiero comenzar con usted, dice, yo hablé una vez con Dios y dije, Señor, si vos me das plata, yo voy a ayudar a las familias, porque a mí me da lástima a la gente, quisiera ayudarla. Y me dio, y di trabajo a un montón de familias en toda mi vida, pastor. Fui honrado con Dios, por lo menos en eso, no sé si seré perfecto, pero Dios me ayudó ahí. ¿Me entiende? Como hay gente también soberbia, por supuesto, de esas posiciones. Hay pobres humildes también, ¿no? Servidores, humildes, calladitos, tranquilos, saben obrar bien, pero como también hay habladores, ¿no? Peleadores, pleiteros, celosos, ¿no? Bueno, vanagloriosos, ¿sí? Se compra una moto 110 y anda como si tuviera una 1200. ¿Me entiende? Hermanos, no. El Evangelio es para toda. Bien, entonces para los débiles de corazón. No voy a juzgar tu posición social, pero si fuiste humilde, gloria a Dios. Amén. Dios nunca va a entrar en un corazón soberbio, sépanlo desde ya, ¿sí? Así, si alguien, hermanos, que es fuerte desde el punto de vista humano y quiere ser salvo, debe estar dispuesto a ser débil, ¿sí? Porque no hay perfectos acá. Entonces, Jesucristo enseñó claramente esta verdad cuando bendice a los niños y dijo que los que quieren entrar en el reino de Dios tienen que hacerse como uno de ellos. ¿Sí o no? Bien, hermanos, ahora, tiene que haber también poder en la debilidad de quien predica. Ustedes son los predicadores del mundo, ¿sí? Ustedes están en diferentes lugares acá en Salta, desde el área laboral. En el ambiente donde usted se mueve, usted es un apóstol, lo reitero, ¿bien? Y usted lleva el poder de Dios, la investidura de Dios, y el diablo le tiene miedo, no sé si sabía. El diablo le tiene miedo y le tiene odio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usted está enviado a quitarle las almas, ¿sí? Por tanto, no tenga miedo, pero sea débil, no se la crea, sea humilde, ¿bien? Miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el Evangelio, no fui con excelencia ¿de qué? De palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, esa es la flaqueza que me refiero, y mucho temor y humildad. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Bien,
Por eso Dios eligió la debilidad y locura de la cruz para salvar personas, hermanos. Y solo los que reconocen que son débiles pueden recibir el mensaje de salvación. El altivo no lo entiende y no le importa. ¿Bien? Ahora, hermanos, miren, por ejemplo, hace mucho, bueno, antes de ser pastor también congregué en un lugar, y hace muchos años, no sé si siguen el día de hoy, las iglesias, no sé si siguen haciendo competencia de fútbol, no lo sé, no tengo conocimiento de eso. Entonces, yo me acuerdo que antes las iglesias formaban sus equipos de fútbol y jugaban un fin de semana, qué sé yo, después del culto, y participaban, ¿no? Bueno, cada cosa que pasaba ahí también, ¿sí? Pero no importa. Pero todos se presentaban como las águilas guerreras, los leones de Judá, las panteras negras, no sé. Todo acerca de animalitos muy agresivos, ¿no? Con garras, ¿no? Y salían con sus remeras, así, ¿sí? Bien, hasta hay panderistas que he visto en sus vestidos la figura de un león, así, ¿no? Y todo eso. Está bien, pero yo no vi un equipo que diga las ovejas del Señor. Es más, que pongan la foto de una oveja ahí. ¿Sí? Todos los patriarcas del Antiguo Testamento, ¿cuál era su oficio principal? ¿De qué? ¿Bien? Jesús, su oficio universal, ¿qué es? Es tu pastor. ¿De qué? De los leones de Judá. Sí, de los panteras negras, ¿no? ¿De qué? ¿Qué somos? ¿Y la oveja tiene algo para defenderse afuera? ¿Cómo se defiende una oveja? Nada, se deja morir. ¿Bien? Las pezuñitas de la oveja, nada. No hace nada. ¿Bien? Sus colmillos, nada. No tiene. Manda al fondo todo para rumiar acá. No se defiende. Es el único animal dependiente de un ser humano. Ese animalito no puede sobrevivir afuera solo. Imposible. Por eso, hermano, la oveja vive en comunidad, ¿sí o no? Es raro que ande sola, no, en comunidad. Por eso el que dice ser cristiano y no congrega, no sé si capaz que es un pantero o un león de Judá, no sé. Pero oveja no, porque la oveja necesita otras ovejas, ¿sí o no? No digo, religioso, no, estar apoyaditas, ¿no? Ahí. Bien, hermano, por eso somos ovejas de Cristo. Por eso Dios escogió lo débil. Somos ovejas, así que no se haga el no, somos ovejitas, humildes, tranquilos. ¿Bien? Bueno, hermanos, miren, hay un predicador misionero que se llamó Hudson Taylor, es muy famoso, y este señor vivió en el siglo XIX. Bien, fue fundador de las misiones en China. Hay una historia de esto, yo hace mucho lo enseñé en la historia de la iglesia. Este señor, miren lo que nos dice. A ver, ¿qué dice? Hudson Taylor, al entrevistar a una persona con una sola pierna, le preguntó, ¿por qué teniendo esa discapacidad quiere ser misionero en China? Bueno, él le falta una piernita, ¿no? ¿Qué dijo él? A ver, porque los que tienen 2 pies fue aceptado y enviado. ¿Bien? Hermano, ¿por qué no te portas bien? Hay que ser débil de corazón. Y él fue... Miren, se empezó a juntar con gente importante en China, gracias al Señor. Hay un monumento de él allá. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes vayan a vacacionar, me cuentan, saquen foto y me lo mandan, ¿sí? ¿Amén? Bien, ya saben. Entonces, este Hudson Taylor también dijo esto. A ver, ¿qué dice? No son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que te quería decir el apóstol Pablo. Amén. Este fue un súper misionero. Hermano, vamos, vuelva sus pies al Evangelio. Deja de andar poniendo excusas. No puedo, no se puede. Hermano, te podría poner muchos misioneros más, pero eso es otra historia. Así que en contraste, hermano, con aquellos a quien llamaba los superapóstoles, que habían muchos falsos ahí, se presentaban como poderosos y eran falsos,
Pablo no confiaba en sus propias habilidades. Aquellos eran muy soberbios, como dice ahí, ¿no? Hay un listado respecto al carácter de este tipo de gente, implacable, falta de respeto a los padres. Bueno, así eran esos señores, ¿sí? Pero ellos sabían mucha teología, pero lamentablemente el carácter era otra cosa. Entonces, tenían confianza en sí mismos y se jactaban de su propia autoridad y poder. ¿Bien? Pero con su actitud estaban causando problemas en la iglesia de Corinto. Ahí adentro estaban metidos todos esos también. Por eso Pablo dijo muy claramente que los que así actuaban eran falsos apóstoles. Él, por el contrario, se reconocía débil y rechazaba usar su propia sabiduría humana. Pablo había renunciado a la filosofía humana y había escogido la cruz de Cristo. Había renunciado a su propia religión judaica y se convirtió ¿a qué? En cristiano. ¿Bien? Además había renunciado a la retórica griega y había adoptado en confiar solamente en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso al comenzar el capítulo 2, Pablo declara una vez más que él no quiere apelar a la sabiduría humana, sino únicamente Jesucristo crucificado. Entonces él confiesa a los corintios que al llegar allí había sí sentido nervioso, sí se había sentido nervioso y asustado, por supuesto. Sin embargo, en vez de confiar en su propia retórica, puso su confianza en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Bien? Entonces, esta confesión de flaqueza no es típica de los predicadores evangélicos actuales. Somos poderosos. Hermanos, a mí me encanta entre noticiascristianas.com. Va a haber un montón de cositas, ¿sí? Está muy buena, todo farándula cristiana evangélica. Predicadores que antes yo veía, hoy están destrozados. Hablo de soberbios. Amén. Una enfermedad lo cambia todo. ¿Sí? Antes de la caída, dice el Proverbios, es la altivez ¿de qué? De espíritu. Aunque te remontes como águila allá en los cielos, ¿qué dice el Señor? De allí. Así que bájale al orgullo. Di, Señor, no soy nada. Tú eres todo. Y todo lo que soy es por ti y para ti. Amén. Yo no quiero nada de este mundo, solo Cristo. Las riquezas pasan. Amén. La fama también. A ver, las nuevas generaciones, ¿conocen a Gardel? Algunos sí, ¿no? Los que estudian música, claro, ustedes son pícaros. Pero los demás, ¿quién? Nuevo cantante reggaetonero. No, Gardel era un tanguero de ese año, ¿sí? Bueno, a ver, los más grandes, ¿conocen a Gardel, sí o no? Sí, no, sí. ¿Qué dijo ahí? Frase típica, ¿20 años? Mundanos. Era un fuerte aplauso al Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, hay tantos famosos que pasaron y hoy no se acuerda nadie. A ver, otro famoso que pasó a la historia y nadie se acuerda. Totti Siliberto, ¿se acuerdan? Ah, ustedes que veían, mundanos también. Bueno, ya no está. Ya se murió el señor ese. Bien. Sí. A ver, este sí lo conozco. Ricardo Ford. Ya no está. Ah, sí, las chicas, sí, todas, ¿no? Mundanas. No, mentira. No, ya no está. Hace años. Hermano, y así se van yendo los. Y nadie se acuerda. Entonces, ¿qué le queda al hombre? Ni por más que sea el más súper, va a pasar a la historia. Como uno más que pasó con un momento de gloria y después nadie más se acuerda. La vida sigue. La tierra sigue girando. El universo sigue su curso. Salta va a seguir creciendo. El país entero va a seguir desarrollándose, hermano. Nadie te va a esperar, ¿o sí? Apenas harán, si sos tan famoso, un acto, pero de ahí no pasa. ¿Bien? Bueno, entonces, hermanos, en los seminarios bíblicos actuales se preocupan en inculcar a los estudiantes confianza en sí mismo y destreza en la predicación. Pero aún así, hermano, nadie es perfecto. ¿Bien? Si Pablo se matriculara en un seminario el día de hoy, queridos hermanos, probablemente no lo considerarían un estudiante muy prometedor, ¿sí? Lo dejarían a un lado. ¿Por qué? Porque aunque fuera inteligente y tuviera una personalidad fuerte,
Al mismo tiempo dice que Pablo era frágil y emocionalmente vulnerable. Era como un niño. Dios lo transformó en un niño, ¿sí? Sin embargo, Pablo no tenía vergüenza de admitir que tenía miedo, hermanos, ¿sí? Así que llegó hasta nosotros, ahora le voy a mostrar, una descripción más o menos del apóstol Pablo que data del siglo III, entre siglo II y siglo III, ¿sí? Que puede o no ser precisa. Entonces, la descripción física más famosa y detallada del apóstol Pablo proviene de un libro, ¿no? A ver cómo se dice a los libros truchos. Ahí está, apócrifo, bueno, por ahí. Específicamente este libro se llama Hechos de Pablo y Tecla. Pero bueno, es un texto redactado más o menos entre el siglo II, en el 160 al 190 después de Cristo, cuya difusión, por supuesto, popularidad e influencia iconográfica se consolida plenamente durante el siglo II. Entonces, es esto, miren. Supuestamente Pablo era así. ¿Sí? No está completo, pero ese es el retrato físico tradicional. En dicho texto dice que el personaje de Onesíforo, que es quien describe a Pablo, dice que Onesíforo llega a la ciudad de Iconio y describe a Pablo y dice que de estatura y cuerpo, Pablo era un hombre de baja estatura, bien, bajito, 1,60, bien bajito, y dice que era regordete. Y tenía una complexión robusta, o sea, no tenía mucho cuellito, así. Y tenía las piernas arqueadas y torcidas y flaquitas. Así que vaya haciendo una imaginación. ¿Bien? Dice que completamente tenía la cabeza calva, tenía un par de pelitos, así como lo ve ahí, con las cejas muy juntas, unas cejas muy gruesas, muy pobladas, muy pronunciadas, y con la nariz algo aguileña o prominente, o sea, así. Tendría que haber puesto la foto, ¿conocen Gargamel de los pitufos? Bueno, así, pero más cortito. Ah, ¿cómo se imaginaba usted a Pablo? No era griego, ¿eh? Ah, sí. Eso es lo mismo, sí. Hermano, a pesar de su apariencia poco imponente a los ojos humanos, se añadía que su rostro, dice que desprendía, a pesar de ser así, ¿no? Estéticamente, desprendía una presencia desconcertante, ¿sí? A veces descrita metafóricamente como si tuviera la apariencia de un ángel, muy parecida a lo que decían de, a ver, ¿cómo se llama? Esteban, bien, así me gusta, ¿sí? O una mirada penetrante, mixta entre gracia y severidad. Por eso este pastor le hace asustar y le hace reír. Le hace asustar y le hace... ¿Sí? Porque eso es bueno, ese es el poder de Dios. ¿Bien? Entonces, hermanos, por eso, aunque el texto escrito nació a finales del siglo II, fue durante el siglo III cuando este modelo físico específico comenzó a utilizarse de forma generalizada en el arte paleocristiano y los primeros medallones o sarcófagos hallados, ¿sí? Y la imagen del apóstol calvo y con barba se estandarizó en esa época inspirándose en los cánones clásicos grecorromanos que representaban a los grandes filósofos y pensadores. ¿Bien? Así que, hermano, así todo, él se sentía débil. Si yo invitara aquí al apóstol Pablo, usted diría, ¿y ese es Pablo tan chiquito, sí? Tan gordito, ¿no? Bueno, ese era Pablo. ¿Sí? Así que en el Nuevo Testamento, hermanos, leemos que sus opositores decían que su apariencia física era débil y que no era elocuente al hablar, no era precisamente alguien a quien valdría la pena mirarlo y escucharlo. Seguramente todo eso contribuía con ese sentimiento de debilidad que tenía Pablo. Pero en su flaqueza, más allá de su apariencia, él recordaba y recurría al solo poder de Dios. Por eso no se confía en sí mismo. ¿Confía en quién? En el poder de Dios. Amén. Yo me acuerdo una vez, había una iglesia calvinista, bueno, el pastor ya se fue a vivir a Córdoba, estaba ahí, era un amigo mío, sigue siendo un amigo mío, ¿sí? Entonces yo vine de Tartagal, me acuerdo, arreglé un asunto acá, no era pastor, y vine con un pantalón chupín a cuadritos, con cadenita, y una campera de cuero negra, era más flaquita, así que se me entraba. Entonces la pastora atrás también toda cuereada,
que teníamos que viajar, ¿sí? Entonces la cadenita me ayudaba para que no se caigan algunas llaves. No es que era de moda, ¿sí? Vine acá y justo había culto ahí, quería visitar al pastor. Tenían un culto a la noche. Y ingreso al culto y sale la esposa del pastor, me dice, pase, ¿cómo les va? Tomen asiento, y me hacen sentar ahí, ¿no? Sentaditos, escuchamos el culto, muy buena palabra, muy buena retórica, excelente explicación. Termina el culto y después el pastor tenía que hablar con unos novios, un par de novios ahí, una chica y un muchacho, un rubio, muy brasilero, muchacho muy bello, ¿no? Y ella también, muy bonita, y ella tenía un problema, usted ya sabe, el clásico, ¿no? Se infló un poquito, ¿sí? Ya sabe ese problemita. Y no estaban casados, ¿qué hacemos? Ahora tenían que hablar con los pastores. Entonces el pastor me dijo, José Luis, ¿te animás a quedarte con tu esposa? Ya llevamos casi 7 años con mi esposa casados. Y darles un consejo a ellos, que ustedes ya son matrimonios jóvenes todavía. Sí, cómo no, sí, bueno, me siento. Y estaba el muchacho ahí mirándome, y me miraba, y me miraba, y me miraba. Y yo lo observaba. Y le dije, número 1, querido amigo, ¿yo confío en quién? ¿En mi elocuencia? No. ¿En qué? Le digo, querido amigo mío, sos un cristiano muy bueno. Venís de una familia de cristianos muy buenos, porque después me entero que sus familias eran todos ancianos de una iglesia de la Asamblea de Dios, ¿no? Buenos estatus. Entonces, muy buena familia, pero te falta algo. ¿Qué? Humildad. Y si no tenés humildad, esta chica va a sufrir si te casas con ella. Ahora todo amor, pero ese egocentrismo te va a jugar en contra, te va a consumir el corazón y vas a empezar a atacar lo que supuestamente más amás. No solo ella, vas a atacar tu propio hijo. Y vas a atacar esto. Y se empezó a quebrar el muchacho. Yo no sé de dónde vino esa soberbia, querido amigo, pero deja de usar tus ojos. Empieza a usar tu corazón. Habla siempre con el Señor. Miren las cosas que me salía. Y después se largó a llorar, quebró y me dijo, le pido perdón, siervo de Dios. Me dice, ¿qué pasó? No me diga así. Le digo, no soy pastor, no soy nada. No, sí, porque usted me desnudó el corazón. No soy yo, es el Señor, le digo. Y ahí se quebró, le pido perdón porque yo a usted lo vi y pensaba que era un mundano. Por la campera de cuero será, no sé. Pensaba que era mundano, que era uno que no sabía nada. No, sí, sé la Biblia, pero estaba en viaje, es otro tema. Es más, a la chica le dije, vos mamita vas a tener que sujetarte a tu mamá porque por andar desobedeciendo a tu mamá, mira dónde llegaste. Sé que conocés que soy predestinada, pero eso no creo que era predestinado, ¿eh? Eso fue elección tuya. Así que humillate en el nombre de Jesús, pedí perdón a tu mamá, deja de ser soberbia, que me voy, que Él me va a dar todo, capaz que no te dé nada hasta que vence ese orgullo. Así que pedir perdón a tu mamá porque tu mamá es la única que te va a aguantar si en caso pasa algo. Y se largó a llorar con toda esa chica, hermano, y hemos orado y fueron liberados de esos dolores. Bueno, pedí permiso al pastor, por supuesto. ¿Quién cree que habló ahí? No era yo. Eso me refiero, dependa de quién. Yo cuando hablo, no hablo por mi cuenta, como dijo Pablo, no lo voy a hacer, porque Dios conoce lo que tenés adentro. Por eso, hermano, al soberbio siempre te va a faltar el respeto. Eso siempre lo he visto, años lo veo. El soberbio siempre se calla y guarda sus cosas. No quiere hablar porque teme ser descubierto. Pero Dios saca todo a luz, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Para qué? No para tu mal, sino para que cambies y seas débil. Digan todos, gracias por ser débil, Señor. Porque somos débiles, Señor. ¿Amén? Sea débil para el Señor. Sea fuerte contra el pecado. Eso sí, no quiero nada de eso. Sí, ahí sí. Pero sea débil en la presencia de Dios. Amén. Hermanos, por eso la mención en el versículo 4 a la demostración del Espíritu y del poder en su predicación probablemente no se refiere a milagros, aunque también haya hecho, pero no, lo más probable en ese texto se refiere al milagro de conversión de sus creyentes. Por eso para Pablo lo milagroso no era tanto hacer cosas espectaculares así, sobrenatural, para él era la conversión de un alma. ¿Sí? Eso es lo más milagroso y poderoso que hace el Espíritu Santo, cambiar el pensamiento de una persona. Eso es imposible para el hombre, ¿bien? Por eso, querida hermana soltera, no creas que vas a cambiar a la pareja. ¿Esa es obra de quién? Sé un instrumento, claro que sí, en consejo, en ejemplo, en llamar la atención un poquito, pero al final y al cabo el que cambia una persona es
Así que no se prenda a querer cambiar a alguien, va a sufrir. No haga eso. Más bien préndase a orar, clamar a su Señor y ser ejemplo. Amén. Y portarse como Cristo se comportó, ¿sí? Entonces, cada presentación del Evangelio, hermanos, envuelve un encuentro de poder entre Cristo y Satanás, y en cada conversión se demuestra el poder superior de Cristo Jesús. Es decir, esto es posible porque el Espíritu Santo toma nuestras palabras pronunciadas con debilidad y con su poder las lleva a la mente, al corazón y a la conciencia de quienes escuchan tales palabras, ¿sí? Así que, hermano, por eso la verdad solamente viene por el poder de Dios, no por el poder del hombre. Amén. Ahora, pregunta, ¿quién convierte a los pecadores? Ya. Bien, hermanos. Pablo, ojo, no está pidiendo que reprimamos nuestra personalidad y que simulemos ser débiles. No, tampoco sugiere que cultivemos una falsa fragilidad o que renunciemos a usar la razón cuando presentamos el Evangelio. Más bien lo que Pablo ejemplifica y enseña es un reconocimiento honesto de que nosotros no podemos salvar a nadie. ¿Bien? No es una personalidad envolvente ni la persuasión inteligente que produce convicción, solamente el Espíritu Santo. ¿Quién convence al hombre? La Biblia dice, cuando venga el Consolador, ¿va a qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Convencer al hombre de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Amén. Por eso solamente Dios da la vista a los invidentes y vida a los muertos. Es el Espíritu de Dios quien manifiesta su poder por medio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Así que el poder no está en nosotros, hermanos, como tampoco estaba en Pablo. Está en la cruz y el Espíritu Santo. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a entrar en la última sección. Ahora, ¿usted conoce el nombre del Cordero de Dios? ¿Lo conoce o no? Bien. Hermanos, miren, nosotros tenemos un mensaje presentado en una cruz que expresa esa flaqueza. Reitero, el animalito cordero o cordero inmolado era un animalito tan débil que se dejaba morir, ¿sí? Cuando le pasaban el cuchillo en el cuello, no gritaba, no se quería escapar, solamente se entregaba y se deja morir. Y ni siquiera hace ruidos, queridos hermanos, ¿sí? Por eso este mensaje es proclamado por predicadores débiles, llenos del temor del Señor, y es recibida por personas débiles que han renunciado a su orgullo, despreciadas por el mundo, y Dios quiso escoger un instrumento débil para presentar el mensaje de Cristo crucificado a los proletarios en Corinto, y Él actúa de la misma manera el día de hoy, ¿sí? Así que el comienzo, hermanos, del poder en la flaqueza alcanza su máxima expresión. Miren, Pablo no se aferró a esa condición de superelocuente. No. Él se vació, hermanos, a sí mismo, desechó como basura todo para buscar a Cristo. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo, hermanos, se vació de su poder, de su gloria y se hizo siervo, ¿sí o no? Siervo de ustedes y mío, por supuesto, y se humilló para salvarnos, amén. Por eso se convirtió, vamos a decir, en el Cordero inmolado del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Jesús se le llama el Cordero de Dios, en San Juan capítulo 1, versículo 29 y el 1:36, hermanos, es en referencia a que Él es el perfecto y último sacrificio por el pecado. Entonces, para poder entender un poquito, quiero tocar aquí un poquito nada más sobre este Corderito, quién es Cristo. Debemos comenzar obviamente por el Antiguo Testamento, ¿no? Donde viene toda esta idea, ¿sí? El Antiguo Testamento contiene las profecías concernientes a la venida de Cristo como una ofrenda por el pecado. Usted ya lo sabe, ¿sí? De hecho, todo el sistema sacrificial, queridos hermanos, establecido por Dios en el Antiguo Testamento, sirvió de base para la venida de Jesucristo y obviamente Él es el perfecto sacrificio de Dios, que obviamente el Padre proveyó como expiación por los pecados de todos nosotros, amén, como cordero inmolado, ¿sí? Así que el sacrificio de corderos, hermanos, jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía,
dentro de su sistema sacrificial. Y cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos que lo oyeron pudieron haber pensado inmediatamente en ese momento en cualquiera de los muchos sacrificios importantes, habiendo celebrado hasta entonces la fiesta de la Pascua cada año. Y el primer pensamiento pudo haber sido, por ejemplo, el sacrificio del Cordero de la Pascua, ¿no? Ahí tiene las 7 fiestas bíblicas. Bueno, ahí tiene la Pascua, ¿sí? No hay conejos ahí, aclaración, no hay conejos, así que no invente, ¿bien? Bueno, la fiesta de la Pascua, hermanos, era una de las fiestas principales judías y una celebración en recuerdo de cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Usted ya sabe. De hecho, el matar el cordero de la Pascua y aplicar su sangre en los postes de las puertas de las casas es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Amén. Aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre, hermanos, protegiéndonos del ángel de la muerte. Así que ya no conocemos muerte, sino que vida en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermano, la primera muerte, ¿cómo se llama? Ya, son 3 muertes. ¿Cómo se llama la primera muerte? ¿Muerte qué? Muerte espiritual. ¿Por qué? Está separado de Dios. Segunda muerte, la física. Tercera muerte. Ahí está, la muerte segunda es el juicio. Usted ya sabe, bueno, el gran trono blanco, sabe todo eso, ¿bien? Perfecto. Otro importante sacrificio que incluía corderos eran los sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Cada mañana y tarde en el templo era sacrificado un cordero por los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces, estos sacrificios diarios, como todos los demás, eran simplemente para señalar a la gente el futuro y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. Así que, hermanos, quizás ustedes no sabían que la hora de la muerte de Jesús en la cruz, en ese horario, corresponde a la misma hora cuando se llevaba a cabo el sacrificio de la tarde. ¿Sí? Hermanos, por eso en el templo de los judíos de ese tiempo también estarían familiarizados con los profetas Jeremías e Isaías del Antiguo Testamento, cuyas profecías anticipaban la venida de aquel que sería traído como cordero inocente, que iban a llevarlo a degollar y cuyos sufrimientos y sacrificio proveería la redención para el mundo entero. Bien, desde luego, ¿quién era esa persona anunciada? Era el Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, por eso, gracias a Dios, gracias a Él, gracias a este sacrificio que puede parecernos extraños el día de hoy, un poco rara y hasta fuera de lugar quizás, el concepto del pago o restitución es uno de los que podemos entender fácilmente. Y le voy a regalar una imagen, sácale foto, por favor, y lléveselo en su corazón también, ¿sí? A ver, ¿qué dice ahí? Salvación. ¿Qué pagó Jesús? Todo. Entonces tu pecado está pagado. La vergüenza está. El dolor está. El enojo está. Errores pasados. El odio. El rechazo y soledad. Esclavitud del pecado. Está pagado, hermano. La condenación. Está pagado la muerte espiritual. Está pagado las ataduras y miedos. ¿Qué está? ¿Cuánto le debe usted al Señor? ¿Quién pagó todo? Denle un fuerte aplauso al Cordero de Dios. Romanos 8:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí tiene todo. Amén. Así que, hermanos, por eso sabemos que la paga por el pecado es la muerte, y ese pecado nos separaba de Dios, nos separaba de las bendiciones, nos separaba de todo, ¿sí? Así que, hermanos, por eso ninguno de nosotros era digno de eso. Gracias por este Cordero Pascual, gracias al Señor, amén. Así que gracias a Él tenemos esperanza y Él nos provee ese medio que se llama reconciliación, y por eso, hermanos, hoy tenemos paz para con Dios, amén. No le debemos nada a Dios, gracias a Jesucristo, ¿sí? Así que, hermanos, solamente Cristo era el Cordero perfecto pascual para ese tipo, ¿no?, de evento sangriento, y obviamente no se lo deseo a nadie, ¿bien?
Así que el hecho de que Dios mismo hubiera provisto la ofrenda, queridos hermanos, para la expiación o pago por nuestro pecado, es parte de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Como lo están tan claramente expuesto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, que ahora vamos a leer. Pero antes de entrar en eso, hermanos, por eso, si yo soy salvo, esa vergüenza, ese miedo merma. Tus traumas van sanando. Todo tu cuerpo, físico, alma y espiritual, se sanan en el tiempo, en el proceso. Amén. Por eso el no salvo nunca sana. El no salvo siempre busca recursos en el mundo, en las ideologías de afuera. No lo entiende. ¿Por qué? No quiere bajar ¿qué? El yo. No, sea débil. Mire, regálese al Señor. Ya está, tírese. ¿Qué más puede hacer con su vida? ¿Hasta cuándo quiere seguir aguantando que yo puedo? No, no puede. Ríndase a Cristo. Entregue su vida a Cristo, ¿sí? Dele todo, dele sus hijos, dele su empresa, dele su plata, dele todo, dele todo. Él es el Padre bueno que te va a enseñar a cómo vivir. Confía en Él, amén. Bien, vamos al texto para ir terminando ya. Primera de Pedro 1:18. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por eso, después de ser bautizado por Juan, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto de Judea y allí el diablo le ofreció poder, pero Jesucristo lo repelió, hermanos, ¿sí? Por el contrario, con firmeza se dirigió a Jerusalén y se entregó voluntariamente la máxima, mire, esto es la máxima expresión de flaqueza, hermanos, ¿sí? Y humillación, la muerte en la cruz. Porque la cruz eran para malditos, no era para cualquiera, era para extremos criminales, ¿bien? Por eso Dios lo exaltó y así acompañamos, miren, en el libro de Juan, de Apocalipsis también, pero veamos esos textos, miren lo que quiero decirles. Apocalipsis 5:6. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía ¿qué? Un cordero sacrificado. Otro texto, Apocalipsis 5:9. Todos ellos cantaban una canción nueva ¿a quién? Al cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Amén. Hermanos, Él es nuestro Dios. Fuiste comprado con sangre, no juegues con la gracia. No te atrevas, ama a Dios. No hay otra oportunidad después de esta, aunque te vayas a otra iglesia, religión, no te vas a salvar, hermano. Si no sos fiel aquí, en esto humilde, tranquilos, humilde, miren, hay mucha enseñanza. Si no aprendes a buscar a Dios, ¿dónde vas a hallarlo? No esperes a llegar a niveles tan bajos, deplorables de tu vida, en enfermedades, en crisis, en muchos problemas, para recién buscar a Dios. ¿Por qué no lo haces ahora que está bien? Déjate estar, suéltate en las manos de Dios. Hermanos, ¿sí? Por eso el Cordero de Dios es el símbolo de la debilidad, pero a la vez es el poder ¿de quién? De Dios, porque en esa debilidad Dios lo resucitó. Mire qué poder. Hermanos, miren, sigamos con otro texto, Apocalipsis 5:12. Ellos decían con voz fuerte, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el power y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra y debajo de ella el infierno y el mar, que decían, aún los que están en el infierno van a reconocer esto. ¿Qué decían? A ver, toda la creación, ¿qué dice? Toda alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el
Cordero. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Así que, hermanos, y termino, este mundo necesita este tipo de cristianos, débiles, capacitados en todo, ¿no? Está bien, pero siempre dependiendo de quién, del Señor, hermanos. ¿Sí? Ese es el tipo de líder que necesitamos acá, no uno soberbio que hable mal, que se quiera, que falte el respeto, no, basta de eso. Acá un líder humilde, noble. Ejemplo, David tenía un líder muy complicado, con problemas, con trastornos emocionales muy complicados. ¿Cómo se llama ese líder? Don Saúl. Bien, ¿David le faltó alguna vez el respeto aún con trastorno y todo? Porque sabía su lugar. Y en esa humildad David heredó el trono. ¿Sí? Por eso, si usted tiene un patrón medio complicado, no le falta, haga caso nada más. Aprende a hacer ¿qué? Sé que cuesta, pero es un ejercicio. Y eso no es, ay, pero te pasan por alto. Pues, usted tranquilo, porque no estás trabajando para el hombre, sino para quién. Aprende a ser humilde. Amén. Aprende a ser humilde. Acá quizás el pastor está medio, pero tranquilo, sé humilde. Amén. ¿O quiere que sea ese pastor que le tolera todo, vivan como quieran, que váyanse al infierno, tatúense, hagan lo que quieran, ¿qué me importa? No. Voy a tratar de ayudarlos, pero bueno, por favor hagan caso mientras está bien la cosa, ¿sí o no? No esperen a ir hasta el fondo, ¿no? Que no seas de esos que están gritando esto desde el infierno. Por favor, sé de los que están en el cielo, ¿sí? Bien. Así que, hermanos, por eso necesitamos líderes, evangelistas, maestros y todos débiles. Todos en flaqueza espiritual, para que se exalte el poder ¿de quién? De Dios. Amén. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, renuncien, por favor, a la sabiduría de este mundo, a lo que llamamos el super yo, por favor, y dedíquese a ser humilde para que se manifieste el poder de Dios. Amén. Así que esto fue. Si te gustó la enseñanza, no te olvides de suscribirte y darle me gusta para seguir recibiendo contenido como este. Y también queremos invitarte este próximo domingo en Telle 51, Barrio El Mirador, Salta Capital, a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche a nuestras reuniones generales. Durante la semana también podés seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, donde vas a encontrar toda la información para tu edificación. Te saludamos José y Natalia Alberto de Monte Santo Iglesia Bíblica.